necesario para ganar en primera vuelta, así que Beatriz Jara, candidata de la centroizquierda, y José Antonio Kast, de la extrema derecha, van a segunda vuelta. En Ecuador, el no se ha impuesto un referéndum, una consulta popular cuyo presidente buscaba cambiar básicamente 4 artículos de la Constitución ecuatoriana que no han tenido el respaldo necesario. Estamos con el internacionalista Ramiro Escobar, a quien agradecemos por su gentileza en atendernos. Ramiro, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias por la llamada. Bueno, Ramiro, a ver, ¿cómo se presenta el escenario en Chile para una segunda vuelta? Usted sabe que la segunda vuelta es un escenario distinto a la primera, pero considera que en este caso el candidato Kast tiene las mejores posibilidades, tomando en cuenta que quienes han venido, ¿no?, en los lugares subsiguientes son también de derecha. ¿Podría eso influenciar en acumular los votos necesarios para ganarle a Jara en la vuelta decisiva? En este momento sí, Kast tiene las mejores posibilidades porque inmediatamente que se dan los resultados o que se confirman, tanto Evelyn Matei como Johannes Kaiser van a saludarlo y le dan su apoyo, le endosan los votos. Ahora, como tú sabes, Carlos, creo que es una teoría que se confirma siempre en la realidad. Cuando empieza la segunda vuelta, empieza una nueva elección y puede haber una serie de variables que se mueven, y de hecho Jara, en una movida inteligente, lo que hace cuando da su discurso es tratar de persuadir a los votantes de París y que vino tercero, ¿no? Y el lugar, digamos, el nicho de donde ella podría sacar votos es allí, en los votantes de París. París tenía una frase de campaña graciosa, ¿no?, que era ni facho ni comunacho. Ni los fascistas ni los comunistas, traducido un poco, ¿no? Y alguna vez dijo que él no votaría por la derecha. Entonces, creo que ella va a tratar de sacar los votos de ahí, mientras que en teoría Kast tiene ya los votos de Kaiser. Claro, él... Pero... Perdón, París se ha dicho que en esta segunda vuelta que se ganen los votos. Uno de los dos, que se lo gane. Exactamente. Él está con una pose un poco arrogante porque ha llegado un inesperado, no tan inesperado en realidad, tercer lugar, porque venía quinto según las encuestas, cuarto, pero... Terminó tercero. Creo que, claro, termina tercero, pero interpreta a un votante que no se explica el mundo, digamos, en términos de izquierda y derecha, y que está bastante desencantado con la clase política tradicional. Y de alguna manera Kast y Jara representan a la clase política tradicional. Y en este caso, Ramiro, buenos días. ¿Cómo podrían ser, digamos, las repercusiones o los efectos también de finalmente lo que pasa en la segunda vuelta en Chile, 14 de diciembre, a nivel región? Si gana Kast, se va a fortalecer una tendencia de derecha en la región, incluso de extrema derecha, no solo en la región, sino a nivel mundial, ¿no? Kast se parece más a la extrema derecha europea, en el sentido de que no es tan estridente, digamos, como Milei, ¿no? Pero de todas maneras conectan con ese pensamiento, esa práctica, con el pensamiento y la práctica de Milei, de Bukele, de Trump, de Santiago Abascal en España. Forma parte de ese internacional, digamos, ¿no?, de esa onda expansiva internacional, a pesar de que se ha moderado y hábilmente ha metido debajo de la alfombra los temas que son comprometedores para él. Por ejemplo, su vínculo y su afecto por Pinochet, ¿no?, y su rechazo a los derechos sociales de la comunidad LGTBI, la ampliación de los derechos de las mujeres. Y digamos, tu lectura del fortalecimiento de la derecha, similar a lo que vimos también en Bolivia, por ejemplo, ¿cuál sería? Mira, yo lo que creo es que hay un desencanto de una parte de la población, ¿no?, respecto a algunos gobiernos de izquierda, y hay lo que se llama la batalla cultural, ¿no? Es decir, una batalla ideológica por tratar de que no avancen ciertos temas, estos que en Chile se llaman valóricos, y acá también se ve esa batalla, obviamente, ¿no? Es decir, la derecha y la extrema derecha sobre todo se venden como la defensora de la familia, como la que va a impedir que se destruya la familia, avancen ciertas tendencias que según ellos son peligrosas para la sociedad. Lo que pasa es que hay una parte de la población que ya está, digamos, identificada con eso, ¿no? Las mujeres, la comunidad LGTBI o el ambientalismo incluso, ¿no? Que es algo muy importante y que no es algo que le interese mucho
a estos grupos de extrema derecha. De hecho, Kaiser y Kast no son entusiastas de luchar contra el cambio climático, ¿no? Claro. Ahora, con relación a lo que ha ocurrido en Ecuador, ¿cierto? Ha habido una consulta popular para el cambio de artículos de la Constitución ecuatoriana, ¿cierto? Y ha ganado el no, ¿ok? Sí. No se aceptó, por ejemplo, ¿no? En un contexto de crisis muy fuerte en materia de inseguridad en el Ecuador, por ejemplo, el ingreso de tropas extranjeras a ese país, además la reducción del número de asambleístas, que son los congresistas en símil con el Perú, ¿cierto? La llamada a una asamblea constituyente para una nueva constitución y, por supuesto, eliminar el financiamiento público. ¿Esto es una derrota para el gobierno de Daniel Noboa? Sí, Carlos, y además es una derrota para la derecha, porque Noboa también forma parte de ese tándem en el cual están Bukele, Milei y ahora Kast, ¿no? Porque él incluso es alguien que de alguna manera apoya, es casi devoto de Donald Trump, ¿no? Entonces, sí, al plantear estas preguntas a la población, ¿no? Y que la población las rechace con más del 60%, está, digamos, con el marcador en contra. Pero además, fíjate cómo en Chile gana la derecha y en Ecuador, a pesar que no es una elección presidencial, la derecha o ese pensamiento de derecha pierde, ¿no? Entonces, creo que nadie puede atribuirse el patrimonio del apoyo popular porque es como un vaivén, puede ir para un lado o para otro, dependiendo de lo que la población no solo piense, sino sienta, ¿no? Y bueno, la oposición, además, Ramiro, en Ecuador era firme al argumento de que, por ejemplo, el ingreso de bases militares extranjeras sí podía ayudar a reducir los índices de violencia sumamente altos, sobre todo en los últimos años que se han visto en ese país, ¿no? Y se han quedado, digamos, con esa sensación, algunos ciudadanos que también lo apoyaban, claro, o que apoyan la oposición, de que, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con el sicariato y la extorsión? Que son problemas, además, que cada vez vemos reflejados también en nuestro país. Es decir, la región se viene afectando por problemas similares. Y ese ha sido el gran tema en Chile, ¿no? Kast, para evitar hablar de Pinochet, hablar de la defensa de los derechos sociales, ha centrado su campaña, y todos los candidatos chilenos en realidad, en seguridad e inmigración, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Un analista político chileno decía, antes en las elecciones chilenas se hablaba de educación, ahora se habla de represión, ¿no? Entonces, ese es un mal que se está extendiendo. Pero esto que ha pasado en Ecuador demuestra que en el imaginario de la gente la mano dura no es necesariamente la mejor solución para todos, o por lo menos para una parte de la población. Suena atractivo, pero lo que tú ves en Ecuador es que Noboa ha tratado de copiar un poco a Bukele y no le ha resultado tampoco porque sigue habiendo violencia. Entonces hay que ser muy cauto con ese tipo de soluciones radicales porque a la vez tienen un costo social y no necesariamente se mantienen en el tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, Ramiro, muchas gracias por este análisis que nos has hecho respecto a las elecciones en Chile, en donde hay dos candidatos presidenciales que pasan a segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Chile. La comunista Yanet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, que se enfrentarán en las urnas el próximo 14 de diciembre, repito, para la presidencia chilena. Y además lo que ha ocurrido en Ecuador con esta consulta popular de 4 preguntas planteadas por el Ejecutivo para el cambio de Constitución, cambio de 4 artículos de la Constitución. Sin embargo, la población votó por el no a los cambios en estos 4 artículos que incluyen, entre otros, reducción del número de congresistas, instalación de bases militares extranjeras, reducción del presupuesto asignado a los partidos y también la convocatoria a una asamblea constituyente para una nueva constitución en ese país, me refiero en Ecuador. Gracias, Ramiro, muy amable. Gracias a ustedes, buenos días, que todo sea magnífico en esta semana también. Igualmente. Ramiro Escobar, destacado internacionalista, estuvo con nosotros. Pausa y regresamos.